Bueno, hasta ahora hemos sido un poco básicos. Bueno, hemos visto lo más básico, lo más fundamental, digamos, ¿no? Entonces, ¿me escuchan? Yo creo que sí me escuchan. Tal vez mejor ahora. Bien, bueno. A ver, hasta ahora hemos visto los problemas separados, ¿no? Un problema ha sido los problemas de carga axial, o bueno, los problemas axiales, no de carga axial, sino de compresión o tensión, tracción podrían ser, pero son problemas al final de carga axial. Y hemos visto también un problema de los problemas de vigas que de alguna manera, bueno, que en realidad mm, son problemas de flexión y corte, ¿no es cierto? Porque si existe una deformación transversal y existen giros, hemos dicho que eso es la diferencia entre una barra y una viga, ¿no es cierto? Pero difícilmente en la realidad se dan esos problemas separados, ¿no es cierto? O se dan esos fenómenos, si quieren verlos como fenómenos o problemas. Entonces sería un poco irreal analizar eso, y como que es, ¿no? Irreal analizar eso de manera individual o separada. Bueno, es posible, pero no es lo mejor, ¿no es cierto? No es lo más real tampoco. Eh, quiero decir, podría dividirse el problema combinado en dos y simplemente resolver uno a la vez, ¿no? Digamos, y luego sumarlos. Pero no es lo que no es como se resuelve ese tipo de problemas, ¿no? ¿Cómo se resuelve? Bueno, entonces, mm, aquí es donde se da realmente ya la combinación de los dos problemas, de las dos situaciones. Entonces, esos son ya los problemas de estructuras reticulares. A ver, vamos a ver. Ah, a ver, vamos a ver esto. Alguna parte de esto ya habíamos visto, pero ahí. Mm, ahí. Mm, aquí, aquí, aquí. Creo que es esta. Ah, sí, aquí está. Entonces hemos visto bueno, entonces digamos que hemos visto los problemas por separado, ¿no es cierto? Hemos visto por un lado vigas y por otro lado barras. Pero el problema combinado será las estructuras reticuladas, ¿no? Se forma una retícula, o dicho de otra manera, una combinación, ¿no es cierto? Nada más que eso. Una sucesión de barras o de elementos, sí, de elementos de este tipo. Ahora, ¿qué sucede aquí? Mm, Aquí sucede que esto ya no es solamente o solo compresión o solo tracción o solo eh, flexión, sino que son ambos en realidad, ¿no? Y es lo que sucede en la realidad. Si ustedes tienen esto como, si quieren verlo como un pórtico,
Entonces esto ya es, y es eso, ¿no? En realidad son estructuras reticuladas, pero también pueden asemejarse a pórticos. Si no existiese esto, sería realmente un pórtico, ¿no? Bueno, entonces, dice, eh, estas estructuras se discretizan en elementos finitos que coinciden con las vigas y soportes. Dígase soporte a la columna, ¿no? Soporte, es una viga. Ah, estos elementos, dice, o nodos en los extremos, trabajan a flexión y contracción con presión. Entonces ahora estos, no solamente este elemento, no solo está sometido a esto, digamos, sino también a esto, ¿no? Que trabaja tanto a flexión como a esto, 1, 2, ratita 2, perdón, 1, y esto, U1. Bien, U2, B2 y tita 2, ¿no? Entonces ahora realmente esto está trabajando, no, no en el espacio, pero sí sometido a mayores esfuerzos, o sea, mayores fuerzas, ¿no? O sea, otras fuerzas aparte de, y otros momentos, un momento y fuerzas, ¿no? Lo que ocasionan desplazamientos transversales, longitudinales y giros. Entonces realmente esto es, pues, como si tuviésemos esto, ¿no? Bueno, digamos que esto es así. Entonces realmente, si esto está sometido a cargas de este tipo, entonces aplica, ¿no? Ahora vean que estas cargas, ninguna de estas dice, bueno, están aplicadas en los nodos, ¿no? Todas están aplicadas en cualquier lugar. Bueno, eso quiere decir esto. Pueden estar tanto en los nodos como en cualquier otro sitio. Al final, lo que también hemos visto, se encuentran que unos vectores de cargas nodales equivalentes, no importando dónde actúen las fuerzas, ¿no es cierto? Las cargas, las fuerzas, pueden ser momentos también, es indistinto. Bueno, pero entonces esto ya es una combinación de ambos problemas, ¿no? De los dos tipos de problemas. Vale decir, de este, que era así, esto era 1, 2, y aquí tenían U1, U2, siempre hablando en deformaciones, que era el problema axil, ¿no? Podría ser compresión o tracción. 1. Y 2, el otro problema, ¿no? Que era de una viga que tenía estos, estos grados de libertad. Estos dos combinados en realidad dan esto, ¿no? Entonces ahora los grados de libertad serán ¿cuántos? Para un elemento finito, los grados de libertad van a ser 6, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá. Bueno, entonces eso es, dice, por lo que experimentarán deformaciones transversales y longitudinales. Claro, si esto se deformará así, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Está teniendo un delta X y aquí una flecha, ¿no? Que solo va a ser delta.
Entonces, sí, evidentemente. Entonces, este elemento está teniendo esas dos deformaciones, ¿no es cierto? Viéndolo como un pórtico. Y aparte, claro, esto está teniendo flexión también, ¿no? Pese a que esto es un empotramiento, bueno, esto debería ser algo más así, ¿no? No hay giro, pero aquí sí puede haber. Ajá, bueno, entonces esa es la idea, de que ahora ya sí realmente el problema es más genérico. Um, entonces, ¿qué tipo de matrices tendrá? Si este es un problema ya compuesto, digamos, combinado, tendrá que tener entonces también unas matrices de cierta forma, ¿no? A ver, si nosotros recordamos cómo era el tema o cómo eran estas matrices para mm, para el caso de la deformación axial o eh, cuando estamos sometidos a solamente tracción o compresión. Bueno, entonces, el caso general ahora es este, ¿no? Y más todavía, esto tiene una cierta inclinación respecto del eje X cartesiano y esto está en términos de ejes locales. Por eso XL y L son coordenadas locales. Entonces esto realmente está en coordenadas locales, ¿no? Por eso XL y L. Y esto respecto de un X. Bueno, esto respecto de un X cartesiano, ¿no? Digamos, ahí. Bueno, es un X cartesiano, ¿no? Entonces tendrá cierta eh, orientación, un cierto ángulo. Pero este es ángulo, no es giro, por si acaso, ¿no? Pues aparte de esto, ¿qué tendrá esto? Bueno, una matriz de transformación más. Bueno, vamos a ver más adelante. Entonces ahora, ¿qué sucede con la matriz de coordenadas locales? Ajá. En coordenadas locales, dice por eso, un elemento finito de sección constante. ¿Qué quiere decir esto? A es igual constante. ¿Por qué A? Porque en el problema de axial solamente interviene la rigidez axial, ¿no? Entonces dice la matriz de rigidez en coordenadas locales de nivel infinito, constante, de sección constante, que trabaja con atracción o compresión, está definida por esto. Entonces esta es la matriz de rigidez del elemento de 1 en coordenadas locales y porque es n, que representa n. ¿Mm? N es fuerza axial. Entonces por compresión o tracción, que es fuerza axial. Entonces N es fuerza axial. Esto representa eso. ¿Y a qué era igual a eso? Bueno, esto ya sabemos que era igual a esto, ¿no es cierto? Con las funciones de forma, y etcétera, etcétera, encontramos que esto era para cada elemento. Ajá. Bueno, ahora, entonces, si esto es para un elemento, ¿no? ¿Qué sucederá si tenemos, bueno, ahora
ensamblar esto en una matriz. A ver, dice, ¿cómo será solamente esto? O sea, la carga axial para esta condición de 6 grados de libertad, porque aquí los grados de libertad son 6, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí 6 grados de libertad. ¿Cómo se representaría esto en una matriz de un elemento de 6 grados de libertad? ¿Mm? O sea, ¿cómo se representaría solamente este en una matriz de 6 grados de libertad? Bueno, ese y este, ¿no? ¿Y por qué esos dos? Bueno, porque son las deformaciones axiales o los desplazamientos axiales que tiene este elemento, ¿no es cierto? Entonces, una matriz de ese tipo, bueno, sí, de un elemento. Entonces, hay 6 desplazamientos nodales que se amplía la matriz de orden 6. Bueno, esto es esto básicamente, ¿no? EAL por 1 menos 1 menos 1, 1. 1 menos 1 menos 1, 1 menos 1 menos 1, 1. ¿Por qué? Porque esto es 1, o sea, esto es U, 1, B1, tita 1, U2, B2, tita 2, y esto es lo propio, ¿no? Entonces, si solo estamos considerando los esfuerzos axiales, bueno, la fuerza axial, entonces esta matriz de rigidez de ese elemento, solo por esfuerzo axial, será esto, ¿no es cierto? De estar definida de esta manera. Pero este elemento, que puede ser una viga o una columna o un soporte, como le llama aquí, también está sometido a otros tipos de esfuerzos, ¿no? O sea, de cargas. Y como está sometido a otro tipo de cargas, también tiene otros grados de libertad, ¿no es cierto? Esto es solamente por fuerza axial. Em, Ahora, esto. ¿Qué pasaba para el momento? Bueno, para el momento sucedía esto, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver. Bueno, entonces para el momento, la matriz de un elemento en coordenadas locales por momento será, esto es EI, ¿no? EI, ¿qué es? Bueno, decimos, esto es EI sobre L al cubo por esto. Y esto ya sabemos de dónde viene, ¿no es cierto? Recuerden que esto lo hemos hallado mediante los polinomios de Hermite y esto es para un elemento de dos nodos, ¿no?
Entonces, para un elemento por flexión o por fuerzas transversales, es esta la matriz de rigidez. Ahora, dice, esto expresado en términos de la matriz de 6 por 6 o de orden 6, ¿qué sería? Entonces sería esto, ¿no es cierto? Esto mismo, pero expresado solamente en términos de flexión y rigidez a flexión. Entonces, si nosotros introducimos esto en la matriz y haciendo un poco de operaciones, tendremos esto, ¿no? ¿Por qué? Porque esto de nuevo es U1, no, esto es U1, B1, tita 1, U2, B2, tita 2 y lo propio aquí, ¿no es cierto? U1, B1 y tita 1, U2, B2 y tita 2. Un minuto. Bueno, entonces, esa es nuestra matriz. Pero entonces, esto sería, a ver, esperen un momento. Entonces, esta es la matriz donde esto es M, ¿no? Por el momento, esto es lo mismo, M. Entonces, se están viendo igual por separado ambas matrices, pero para para un elemento sometido con esos grados de libertad, ¿no es cierto? Bueno, entonces, mm, esto representa ya, bueno, igualmente el problema separado. Pero si nosotros queremos encontrar la resultante, o si queremos que esto se comporte en el caso general, entonces sería más bien la combinación de ambas matrices, ¿no es cierto? Entonces, combinando ambas matrices, ¿qué tendríamos? Bueno, tendríamos una matriz de un elemento sometido a estos dos tipos de fuerzas, ¿no? Bueno, estas dos condiciones, digámoslo así, y que tienen estos grados de libertad. Entonces, ¿cuál sería la obtención? ¿Cómo se obtiene esto? Obtenemos sumando esta y esta, ¿no es cierto? Recuerden que esto era de 6 por 6. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 6, ¿no? Esta es, hasta aquí, o sea, solo esto, la matriz de fuerza axial, ¿no es cierto? Quieren verlo así, ¿no es cierto? En tanto que estos otros términos son los de eh, flexión, ¿no es cierto? O si quieren, bueno, a esta le hemos aumentado aquí el término de EAL, básicamente, ¿no es cierto? EAL, EAL, menos EAL, menos EAL, algo así. Exacto.
AL menos AL menos AL, AL. Entonces ahora esta realmente es una matriz de rigidez completa, bueno, digo, perdón, para un elemento con 6 grados de libertad. Entonces, esta es ya nuestra matriz para este elemento, ¿no es cierto? Y que esté en coordenadas locales. Esta L representa en coordenadas locales, ¿no? ¿Y por qué hay esta diferenciación de esto es XL y aquí está, bueno, y L? Y aquí está, bueno, era B1, U1 y el giro tita 1. Aquí está B2, U2 y tita 2. Y esto es 1 y esto es 2. Bien. Entonces, esta es su matriz de rigidez para un elemento, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se acuerdan del método de la matriz de rigidez, es básicamente eso, ¿no es cierto? Solo que, claro, la matriz de rigidez del método de los desplazamientos no indaga de esta manera estos coeficientes, ¿no es cierto? Indaga de otra manera estos coeficientes. Son resultado de la acción de las cargas y sigue el principio de que cuando hay una aplicación de cargas existe un desplazamiento y una deformación. Bueno, esta es la misma idea, pero indagada de otra manera, de una manera un poco eh, más, si quieren, bueno, basada en los elementos finitos, ¿no es cierto? Esa es la diferencia. Ahora bien, si esto está en coordenadas locales, entonces tocará esto transformar a coordenadas globales. Pero, ¿por qué tendríamos que transformar a coordenadas? ¿Por qué se realiza una transformación de coordenadas? A ver, pensaremos. Alguna vez creo que lo habíamos conversado, pero vamos a volver a explicarlo. Resulta que esto, a ver, mm, a ver, aquí les voy a hacer una consulta. Si les paso, sí, la presentación con estos apuntes, ¿les molesta mucho o está bien? ¿Prefieren la diapositiva asignada de anotación? Está bien, Inge, es mejor para ubicarse. Ah, ya, perfecto. Entonces está bien. Porque si no iba a anotar en otro lado, pero yo no tendría que pasarles ese apunte más. Y creo que mejor sí, como dices, que esté aquí todo el apunte, ¿no? Bueno, o sea, ¿qué está sucediendo? Digamos, tal vez el pórtico. Esto podemos verlo así. Mm, Vamos a hacer un apunte. A ver, permítame un ratito. Mm, Maestro, a ver.
Entonces, a ver, aquí hemos dicho que esto es para un elemento que está, digamos, relativamente desplazado de este X. No desplazado, sino rotado. Bueno, puede estar también desplazado dependiendo de dónde sea su origen cartesiano, ¿no es cierto? Vale decir. Pero normalmente, a ver, con este tipo de elementos o de retículas no hay mucho problema, ¿no es cierto? Finalmente, a ver, ¿qué quiere decir esto de las coordenadas globales? Este elemento o este retícula estará respecto de X y Y en alguna ubicación, ¿no es cierto? Y todos sus puntos. Pero una vez que tenemos coordenadas, mm, digamos, locales, entonces estas serán las locales de los elementos, ¿no es cierto? Esta será XL para este elemento y YL para este elemento. Luego será XL para este elemento, pero YL para este otro elemento, ¿no es cierto? Este es XL. Vamos a ponerle otro color. Bueno, entonces, si esto se deforma por la acción de las fuerzas, si nosotros medimos respecto de nuestra, o sea, en coordenadas locales, será relativo a la longitud del elemento, ¿no es cierto? Y no a la posición que tiene esto en el respecto de un sistema de referencia. Vale decir, digamos que aquí la diferencia será de esto coincide y no habrá mucho problema entre las coordenadas globales y locales, salvo con esta orientación que es perpendicular, pero aún así no es tan complicado. Pero digamos, esto así, o esto así, entonces sí tiene ya incidencia, ¿no es cierto? Este realmente tiene, digamos que sea X, Y, el sistema global. Y este sea el sistema local de coordenadas para este elemento. Y para este otro elemento será este otro, ¿no es cierto? Digamos así. Este con verde tendrá XL y YL. Entonces, para cada elemento existirá un sistema local de coordenadas, pero para estos elementos existirá el mismo sistema global de coordenadas. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque si no, tendríamos que medir el desplazamiento respecto del sistema local del elemento 1. Si esto lo volvemos elementos, entonces si esto es el elemento finito, será así, ¿no es cierto? Bueno, entonces este es el elemento 1 y este es el elemento 2. Este será el nodo 1, el 2 y el 3. Y tendrán sus desplazamientos, ¿no es cierto? Tendrá aquí 1, 2, B1, B2 y tal vez, dependiendo del apoyo, tendrá esto, y aquí este tendrá un 3, B3 y este giro.
Ajá. Entonces, si nosotros queremos encontrar y expresar esto en términos de un solo sistema de coordenadas, tendríamos que usar, lo mejor sería, o lo correcto sería expresar esto respecto de X y Y, no del sistema local, porque el sistema local no tiene una referencia fija, ¿no es cierto? El problema aquí es el sistema de referencia. Si el sistema de referencia es global, es común a ambos elementos, o a los n elementos que pueda tener esto, ¿no es cierto? En tanto que si no es común, que si queremos expresar esto en términos de los sistemas locales de referencia, pues no sería muy, ah, muy cómodo, muy práctico, ¿no es cierto? Más que cómodo, práctico, porque tenemos que cambiar cada vez de referencia y decir, bueno, respecto de la referencia de este elemento uno se ha desplazado tanto, pues, mucho, poco, cuánto, ¿no es cierto? Porque es como cuando, no sé, ustedes se refieren a que se ha abierto mucho, mucho respecto de qué, respecto de alguna referencia arbitraria, ¿no es cierto? Tal vez, bueno, si están parados sobre el elemento dirán, sí, es mucho. Si están desde afuera, tal vez no es tanto, ¿no es cierto? No, es como que irrelevante. Pero en términos locales sí es relevante, ¿no es cierto? Ahora, si en términos locales es relevante y inclusive desde términos globales, entonces ya es mucho más, ¿no? Pero normalmente se calcula por qué en términos locales. ¿Por qué sería eso? Analizando nuestras matrices, a ver, ¿qué, qué propiedades tienen estos elementos? ¿Mm? Intrínsecas, digamos. Piensen un poco. Para estar sobre el eje Y. Perdón, silencio. Sí, bueno, claro. Cuando analizamos esto, tenemos que encontrar sus desplazamientos, qué propiedades, propiedades, por eso es propiedades propias de los elementos requerimos saber. Necesitamos, por ejemplo, saber E y L. E, A, L, ¿no es cierto? Sin estas propiedades, no podríamos determinar sus deformaciones, porque está en función de su geometría, de su sección transversal y de sus materiales, de sus propiedades elásticas, ¿no es cierto? Estas son propiedades elásticas. Esto es, o sea, ¿qué tiene que ver con qué? Con también el esfuerzo y la deformación, ¿no? Están relacionadas por medio del módulo de elasticidad. Estos dos, tienen que ver con quién? Con la geometría o la sección transversal. Geometría, pero sección transversal. Y finalmente esto es la geometría también, pero esta es la longitud, ¿no es cierto? Va a determinar muchas veces cuánto se va a deformar, ¿no es cierto? Está en función de la longitud de la luz que tenga esto. Entonces, esto es lo que interviene en la determinación de estos parámetros, ya de las deformaciones en los, en los, mm, en los,
nodos, ¿no es cierto? Necesitamos saber esto. Entonces, de ahí que esto necesitamos calcular en coordenadas locales, porque la longitud está en coordenadas locales, ¿no es cierto? Esta longitud se mide en el sentido longitudinal del elemento, ¿no? ¿Qué pasó? Eso es, ¿no es cierto? L, igualmente aquí, se mide en el sentido del eje del elemento. Si este elemento está orientado con cierto ángulo respecto de la horizontal, bueno, esa es su longitud. De lo contrario, esta sería una longitud proyectada, ¿no es cierto? No es la longitud real del elemento. Pero para calcular estos desplazamientos necesitamos tomar la longitud en el sentido que esté orientado el elemento. De ahí que esto es necesario que se exprese en coordenadas locales. O sea, se calcula, digamos, se determina en coordenadas locales. Pero muchas veces se tiene que expresar en coordenadas globales igualmente, ¿no? Las reacciones, por otro lado, a ver. Las reacciones están respecto de qué? A ver, vamos a ver. Esto es para las deformaciones. Y por otro lado estarán las reacciones. Ajá. Reacciones las vamos a poner en rojo. Bueno, y aquí esto. Entonces aquí hay R, A, X, perdón, Y, este será R, A, X, y este será el momento. Aquí el momento. B, sí, bueno, D, digamos. R, D, X, y este es R, D, Y. Bueno. Pero ¿qué pasa con las reacciones? Bueno, para las reacciones necesitamos establecer un sistema de coordenadas globales, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que, bueno, se expresen respecto del mismo sistema de coordenadas, ¿no es cierto? En este caso tenemos que transformar esto, ¿no es cierto? Y encontrar si este es si este es el eje, pues tendremos que encontrar las componentes de esta reacción para que sean el mismo sistema, ¿no es cierto? Y hablemos el mismo idioma. Entonces, para las reacciones se expresan en un sistema global. Bueno, o en el sistema global de coordenadas. ¿No es cierto? Ojo. Y las deformaciones más bien en el sistema local de coordenadas, ¿no? Entonces tendremos que pasar de un sistema local al global y viceversa, en función de qué estemos analizando, ¿no es cierto? Si estamos analizando las deformaciones, que es lo que primero tenemos que encontrar, entonces, pues tendremos que estar en un sistema local de coordenadas y luego pasar a un sistema global de coordenadas, ¿no es cierto? Ajá. Ahora, esto realmente pertenece a qué ramo? ¿A qué ramo? Bueno, ramo.
o a qué sector, parte. Esto pertenece a el análisis estructural, ¿no es cierto? O sea, el MEF o FEM pertenece al análisis estructural. Ahora, como esto es una herramienta del análisis estructural o para el análisis estructural, ¿qué otra, de qué manera nosotros podemos corroborar que lo que estamos encontrando es correcto? ¿Mm? ¿Con qué método? Digamos, si esto es todo isostático, son vigas simplemente apoyadas, con la estática, ¿no es cierto? Y por otro lado, si esto es una estructura continua, etcétera, con la hiperestática. Entonces, de nuevo, esta parte del método es realmente es un, digamos, si esto es el universo de el análisis estructural clásico, o si quieren verlo analítico, y esto es um, el método de los elementos finitos. Aquí está en medio este método de barras o los problemas unidimensionales o de barras, que son ellos. Y aquí está el método matricial, ¿no es cierto? Entonces, haciendo este sector de aquí, de estos dos, se pueden ver tanto por el método matricial, que corresponde al análisis estructural analítico clásico, y este es el FEM o MEF. Este sería el de las barras y estructuras, como dice aquí, reticuladas. Entonces, ustedes ya han visto el método matricial, ¿no es cierto? En hiperestática. Es parte de un método analítico. Hiperestática es método analítico. Entonces, ¿quién vino primero aquí? ¿El MEF o el método matricial? El método matricial es el de la matriz de rigidez, ¿no es cierto? Entonces, hasta aquí digamos que serían cosas que ustedes tal vez ya han visto, ¿no es cierto? Pero la diferencia es cómo se llega a estos factores. De una manera, mediante un método y el otro. ¿Vale? Es decir, mediante el campo del análisis estructural clásico analítico o mediante el método de los elementos finitos. Tal vez ahora o hasta ahora, hasta lo que hemos visto de esta manera, la diferencia no es muy clara, ¿no es cierto? Porque si bien los problemas que hemos visto son ¿de qué tipo? Más bien un poco analíticos, teóricos, pero es cuestión de ponerle solamente valores a estas propiedades para que esto se convierta en netamente numérico. Eso era bueno digamos, hasta lo anterior que hemos visto. De aquí en adelante, si se quiere resolver este tipo de problemas reticulares, digamos, o estructuras reticuladas, entonces, más que todo se va a ver ya su aplicación numérica, ¿no es cierto? Si se quiere resolver esto de manera solamente para aplicaciones numéricas y no tan, digamos, académicas o demostrativas, entonces este método de los elementos finitos tiene una aplicación un poco más formal, si quieren verlo así, ¿no es cierto?
tiene unas herramientas un poco más numéricas, más basada en los métodos numéricos. ¿Por qué? Porque se supone que esto está pensado para que se aplique en computadoras, que se resuelva por medio de computadoras. No tanto ya por medio de métodos manuales, métodos analíticos, sino más bien aplicando a la computación. Más todavía cuando se trata de elementos bidimensionales, como este o como este, ¿no es cierto? Estos, ¿cuántos grados de libertad tendrán? Bueno, si es bidimensional, cada nodo tendrá ¿cuántos? Y si es un problema de elasticidad o de formación plana, tendrá U y B, ¿no es cierto? Digamos que esto es 1, B1, B2, 3. Entonces, cada elemento tiene 8 grados de libertad, ¿no es cierto? Entonces, imagínense esto versus esto. Bueno, cada uno tenía ahora 3, ¿no es cierto? 6, una barra. Imagínense muchos de estos elementos. Pensar en resolver esto a mano es una locura, ¿no es cierto? Peor todavía, si esta es una placa y está sometida a flexión, que también existe, tendrá más grados de libertad todavía. Un grado más por nudo, son 4 más, son 12. 12 grados de libertad. Entonces la cosa ya se pone más complicada, ¿no? Pues realmente esto ya no es muy fácil de resolver a mano. Inclusive de plantear a mano, ¿no es cierto? De ensamblar la matriz de rigidez, etcétera, etcétera, ya es más complejo. Tal vez se podría resolver siendo un solo elemento esto. A ver, quiero decir, si tienen este problema, mmm, tienen tienen todo este bloque de hormigón y ustedes quieren saber cómo se deforma por la acción de esta fuerza. Y les dicen, bueno, hagan según el método de los elementos finitos. Si esto discretizamos en muchos elementos finitos, va a ser mucho más preciso, ¿no es cierto? Pero tal vez podríamos discretizar solamente así. ¿Vale esta discretización? Sí, vale. ¿No es cierto? Vale porque la vamos a hacer a mano. Si discretizamos esto como muchos elementos, que también puede ser, se va a ganar mucha más precisión, sí, seguro. Pero esta igualmente es válida. Este planteamiento de elemento finito también es válido. Bueno, lo que quiero decir es que dependerá de que si son barras, entonces esto ya es como esta parte específicamente de las barras es común a ambos, a los métodos analíticos como al método de los elementos finitos. El primer elemento finito que se haya analizado ha sido precisamente la barra, ¿no es cierto? La barra es el primero. Luego han salido otro tipo de problemas como donde la barra no es pues el mejor elemento, ¿no es cierto?, para tratar de encontrar la respuesta. Entonces ha nacido este otro elemento. Y esta es una particularidad de este otro elemento.
¿Qué tiene de ventaja el triángulo respecto del rectángulo? Ahora que tienen más criterio, ¿cuál será? Nadie. Y que tal vez el momento de el emallado para hacerlo más fino podría ser. No sé. Ujú. Para no Bueno, solaparlo, para no poner. eso es más por un lado. Sí, o sea, podría ser, es posible, que sea por un tema de, digamos, cómo se vea, o estética, pero igualmente piensen, esto tiene igualmente, si es un problema de tensión plana, 2 grados de libertad, ¿no? Pero tiene, digamos, si este es U1, B1, U2, B2, 3, tienen menos un nudo, entonces tienen menos ecuaciones que resolver, ¿no es cierto? O sea, pensando en la eficiencia, no de eficiencia de cálculo, sino la facilidad de cálculo, o aquí se tiene un nudo menos y por ende 2 grados de libertad menos o 2 ecuaciones menos por elemento. Entonces imagínense una malla de varios triángulos, se va optimizando, o sea, con menos ecuaciones se encuentra la respuesta. Por eso se ha inventado un elemento triangular. Y que sí, hay geometrías a las que esto se aplica mejor, ¿no es cierto? Digamos, si esto fuese algo así que quieren aproximar, esto sea, digamos, una estructura continua, ustedes pueden aproximarla con triángulos, ¿no es cierto? Mejor que con rectángulos, ¿no? Tanto que con un rectángulo, mm, bueno, ahí tal vez, o aquí, pero en determinados lugares no, ¿no es cierto? Entonces, sí, en determinadas geometrías esto es más aplicable, ¿no es cierto? Ahí, bueno. Entonces, de determinadas geometrías esto es mejor, el triángulo. Y por otro lado, aquí tienen solamente ¿cuántos grados de libertad? 6, 2, 4, 6. Sí es un problema de elasticidad plana, ¿no es cierto? Entonces, es por eso. Entonces, ¿qué corresponde aquí aplicar? Luego de esto, bueno, una matriz de transformación de coordenadas. Entonces, entra la matriz de transformación de coordenadas. Entonces, esta matriz, ¿qué relaciona? Relaciona las coordenadas globales y las coordenadas locales y viceversa, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos una matriz que transforme estas coordenadas locales en globales, ¿no? Que pase de estos sistemas locales a un sistema global. Ahora, esta matriz entonces, no es una, es una matriz sí única,
pero que depende ¿de qué? De la orientación de estos elementos. Entonces es una matriz que está compuesta de senos y cosenos, ¿no es cierto? Principalmente. ¿Por qué? Porque esto, aquí tiene un ángulo, este también, pero ese ángulo vale 0, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es paralelo a esto. Cuando esto no es paralelo al sistema de ejes globales, entonces ahí sí, ¿qué pasa con el coseno de 0? Coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0, ¿no es cierto? Entonces, si el coseno es 1, L por coseno de 0 es L nomás, pues, ¿no es cierto? L por seno de 0 es 0. ¿Qué quiere decir? No existe coordenada en Y, ¿no es cierto? Solamente en X. Y la longitud será igual, si esto es LX, L coseno, entonces es L. Entonces L en el sistema de coordenadas global X será L nomás, ¿no es cierto? Pero como no podemos transformar directamente las longitudes, al final se transforman los desplazamientos obtenidos, ¿no es cierto? Más se refiere. Entonces, no se olviden, estos elementos ahora están sometidos, tienen más grados de libertad. ¿Por qué? Tienen en realidad 1, 2, 3 grados de libertad. ¿Por qué? Porque se supone que es el elemento genérico, ¿no? Es el elemento general. Nosotros hemos partido de lo general, digo de lo particular, para llegar a lo general, ¿no es cierto? Estamos partiendo. Primero hemos analizado un problema a la vez, el tema axial. Luego hemos hecho el problema de las deformaciones transversales que generan, de las cargas transversales que generan deformación transversal y un momento, un giro. Y a esos hemos dicho, esos son vigas. Y luego vendrá este elemento, estas estructuras que ya son, por ejemplo, esto puede ser visto como una viga de escalera, digamos, ¿no? Digámoslo así. Entonces tiene estos desplazamientos y estos giros, dependiendo de las condiciones de apoyo. Más todavía cuando esto se vuelva un problema bidimensional, que pues esto podría ser una losa y otra losa, ¿no es cierto? Con problemas en su plano. También podría ser. Entonces, a partir de esto, ya se podría pensar en este otro tipo de elementos que son los bidimensionales. ¿Por qué? Porque este elemento también resuelve este problema si fuese una placa, ¿no? Si solamente existen esfuerzos planos, o sea, en el plano, van a existir solamente estos dos desplazamientos, ¿no es cierto? Y no un giro. Entonces, a menos que esto sea una placa. Cuando esto es una placa, sí, una placa tiene cargas fuera de su plano, o sea, perpendiculares, como si fuese una losa, ¿no es cierto? Esa es la diferencia con la losa. La losa también tiene giros. Pero estos elementos son mucho más complicados de evaluar manualmente, digamos. ¿Por qué? Porque sus funciones de interpolación son más complicadas, ¿no? Requieren más esfuerzo para ser determinadas. Ajá. Entonces, estos elementos, peor todavía son tipo placa, son ideales para programar, para resolver mediante aplicaciones computacionales. Y aún así, son complicados. ¿Por qué?
porque se requiere mucho de métodos numéricos para resolver las ecuaciones por métodos numéricos. Ya no hay tanto, o sea, ya las aproximaciones no son tanto por funciones de interpolación simples como la piramidal u otra más simple. Y normalmente estos elementos se expresan sí, en coordenadas elementales o coordenadas eh, sí, elementales, ¿no? Entonces eso complica un poco más estos elementos, realmente. Bueno, si nos da el tiempo, vamos a ver un ejemplo. O sea, un ejemplo de cada método que se utiliza para resolver esto, ¿no? Entonces el problema bidimensional es, digamos, uno que ya empieza a complicarse. Ahora imagínense un problema tridimensional. Bueno, se puede, pero ¿qué sucede? El esfuerzo eh, es mayor para el cómputo, ¿no es cierto? Entonces sí o sí hay que pensar en eh, automatizar esto mediante programas, ¿no? Que ustedes escriban un programa, bueno, a ver, yo soy de la idea de que esto, eso se hacía antes, mucho antes. Se hacía eso cuando no existían programas o el acceso a los programas era realmente limitado. Entonces se tenía que nomás, si se quería resolver problemas complejos, desarrollar sus propias aplicaciones y eso. Pero eso ya quedó un poco en la historia porque ahora ya hay muchas aplicaciones directas, ¿no? Para comerciales si quieren, ¿no? Ahora, si ustedes quieren desarrollar la suya propia y verificar con esto, con un programa, adelante, pueden hacerlo. Las bases son estas, ¿no? Y otras más, bueno, que si se van a ir por los métodos numéricos, aplican esos conceptos. Bueno, a ver, les voy a pasar en la semana unos ejercicios simples para que puedan practicar, pero de todas maneras nuestro examen va a ser esto no, esta parte no, lo vamos a ver en el segundo parcial, pero sí va a haber, digamos, esto, ¿no es cierto? O sea, esto, esta parte y esta parte por separado. Digamos, un ejercicio de esto, de carga axial, y otro de lección, otro de una viga. Puede ser una viga de un tramo, puede ser una viga de dos tramos, que ya hemos visto. Que una viga de dos tramos y es como una viga continua, ¿no es cierto? Entonces, eso es. ¿Qué hay que saber? Bueno, hay que saber que esta es la matriz de rigidez elemental. Si hablamos, esta es una matriz de rigidez elemental. ¿Por qué elemental? Porque es de un elemento, ¿no es cierto? Esta E es de elemento o elemental. Esta ya es una matriz elemental ensamblada. Bueno, ensamblada, sí, para considerando si hubiese axial más, ¿no es cierto? Eso es. Y esta ya es el resultado de eso, ¿no es cierto? Esto. Pero nosotros tendríamos que movernos solamente entre esto y esto, en realidad, ¿no? Entonces, esta es la matriz elemental para un problema de para el problema de axial, ¿no es cierto? Si quieren verlo así, ¿no es cierto?
Eso es. Y para ambos problemas se tiene que ensamblar una matriz primero KO, ¿no es cierto? O sea, para cada problema. KO es la matriz completa de rigidez, incluyendo los ceros y eso, ¿no? Luego, esta se vuelve la matriz K de la viga o de lo que estemos analizando cuando se aplican las condiciones de borde, ¿no es cierto? Una vez se aplican las condiciones de contorno de borde, esta es la matriz de rigidez, aquí condiciones de borde, y esta se volverá la matriz K de rigidez de la estructura. Eso es. Si hay dos vigas, ya es una estructura, ¿no es cierto? O de la viga continua, si quieren llamarlo. Eso es. Bueno, aquí quedaremos. El jueves, por favor, no se olviden todos con su carnet de identidad, su calculadora, pero no computadora. Pueden llevar calculadoras programables, pero que no sean tipo tablet o casi computadoras. Eso no. ¿No es cierto? Con que resuelvan matrices es suficiente. Lo demás tienen que ustedes saber o van a tener disponible la información en el examen. Bueno, quedaremos aquí entonces. Espérenme un ratito. Un cachito. Entonces, eso. Les voy a pasar estas diapositivas últimas, incluida la de ayer. Y si alguien, ha ido grabando las clases, y tiene fotos o algo, páseme para que pueda recopilar y ver la forma de complementar las diapositivas que se han perdido, pues, ¿no? Lamentablemente por un computador. Bueno, entonces quedaremos aquí. ¿Está bien?